Muy bien, y comenzamos directamente hablando sobre lo que ha sucedido durante estos últimos tiempos cuando nos referimos a la gestión pública. A la gestión pública en relación con cultura, pero también a la gestión independiente, también a la gestión privada, cómo se han desarrollado los artistas en estos últimos tiempos, cuando sabemos que más allá de las decisiones de la anterior gestión de eliminar el Ministerio de Culturas, ya se venía por el tema de la pandemia dando como que traspiés en el ámbito de la gestión cultural, porque ha sido uno de los sectores sin duda alguna más golpeados por las consecuencias de la pandemia. Muchas charlas en el camino hubo, muchos conversatorios, encuentros para dialogar, reflexionar, proponer ideas alternativas, y es por ello que tengo el gustazo de conocer y de charlar constantemente con varios amigos, varios gestores culturales, y dentro de ese grupo se encuentra mi siguiente invitada. Claudia Pacheco se encuentra enlazado con nosotros desde la ciudad de Cochabamba. Quiero dar las gracias por estar ahí junto a nosotros, por estar siempre apoyándonos de lejos a través del chat, a través de propuestas para abordar en el mismo programa y por supuesto también a través de su trabajo. Claudia, muchas gracias por estar acá, bienvenida. Hola Saraí, gracias. Hola amigos de Bolivia TV. Realmente después de un año tan trágico que hemos nefasto vivido, es una alegría volverte a tener en la televisión con un programa a nivel nacional y con la calidad de propuesta de comunicación para la cultura que haces, querida Saraí. Muchas gracias, Clau, te agradezco mucho. Tú eres una de las que ha estado constantemente reflexionando, dialogando, peleando en otros casos renegando, ¿verdad? Con todo lo que se ha gestado dentro del mismo movimiento del sector que es realmente distinto internamente, con muchas ideas, con diversas líneas de análisis de lo que está pasando. ¿Cuál sería tu primera evaluación después de haber pasado por esta, vamos a decir así, primera etapa de encontronazo, digamos, con un momento en el que no se puede gestar cultura como normalmente lo hacíamos, en el que nos exige cambiar, reinventarnos es la palabra que más se ha utilizado, y por otro lado la palabra alternativas? ¿Cuáles son las alternativas que ha tomado en cuenta en estos últimos tiempos la gestión cultural, sea desde lo privado, desde lo público? ¿Cuál sería tu primer balance sobre este tema? La motivación, creo que el sector cultural en su conglomerado, no solamente la producción de artes, ha desarrollado mecanismos de generar contenidos a una velocidad acelerada. Hoy podemos contar con registros, archivos en el internet, en las redes, sobre charlas, debates, producciones, encuentros, foros, teatro, música, danza. Han habido ciertos modelos de gestión que han permitido que la voluntad de los creadores se haga posible, se desarrolle la creación constantemente. Creo que no ha parado. Ha sido cerrar las puertas a la vida de un día para el otro y no poder crear como veníamos acostumbrados a hacerlo. Ha llevado a los gestores a que puedan encontrar otros caminos que ya estaban dados. Creo que cuando decimos el innovar, en realidad ha sido usar herramientas que ya existían. La virtualidad existe desde los 80. Lo único que hemos hecho en las artes, en la producción cultural, es subirnos al carro. Lo que creo que es importante destacar es nuestra capacidad de solidaridad a nivel nacional, porque lo primero que sucedió fue unos festivales gratuitos solidarios, conectados muchos artistas dando conciertos, haciendo obras, haciendo stand-up, y posteriormente este juego creativo que colectivos como El Búnker o como el trabajo que ha realizado Fernando Arce, hacer creación teatral utilizando la herramienta de la virtualidad, no únicamente para difundir, sino para crear. Y ese creo que es un lugar que estamos recientemente explotando. Decías en primera instancia que la virtualidad es un tema antiguo, no es un tema actual. Sin embargo, en una de las charlas en las que hemos estado participando juntas, el tema era, bueno, si bien la virtualidad ya existía,
a lo que nos tendríamos que abocar en temas de reflexión sería el acceso a esa virtualidad. Después de que comenzó el tema de la pandemia, si bien hasta ese momento teníamos todo acceso al ámbito de la virtualidad, no se tomaba tan en serio ni nos hacía tanta falta, quizás no era tan imprescindible como se convirtió en ese momento, para hablar de la cercanía entre el público y el artista mediando a través de su obra, ¿verdad? A través de estas plataformas. Por tanto, si bien existía antes la virtualidad, se vuelca, yo creo, el modo en el que hoy entendemos la virtualidad. Quizás antes para algunas personas era instrumento, hoy es el espacio que tienen de vida, y llegamos al punto que bien mencionas de que los artistas están creando con la virtualidad, están reflexionando con la virtualidad, digamos, incluida dentro del mismo concepto de la obra. También es interesante ello porque tú decías en algún momento, la virtualidad sigue siendo un espacio de exclusión, porque no todos tienen el mismo acceso al ámbito del Internet. Sin embargo, estudio tras estudios demuestra que si bien no todos tienen el mismo acceso, alguien o la mayoría tiene una posibilidad para acercarse al ámbito de la virtualidad, y ahí vendría el tema de la elección. ¿Qué elijo ver? ¿A quién me acerco? ¿Al teatro? ¿Al concierto streaming? ¿Al músico? ¿Me acerco al stand-upero? Es decir, es toda una trastocación de los mismos conceptos, pero también del mismo contexto de creación. Creo que tenemos que vivir esta secuencia que hemos vivido desde marzo del 2020 hasta ahora, en dos segmentos, grandes segmentos, en el entender que la virtualidad es una herramienta que no está disociada de la vida. Nosotros hacemos lo mismo que hacemos socialmente, lo hacemos en Internet, con una sola ausencia, que es la cuestión física. Este primer segmento de entre marzo y posiblemente junio de 2020, los artistas estaban subiendo al carro de la virtualidad haciendo eventos de forma gratuita. A partir de junio se comienzan a trabajar eventos de forma cobrada para generar ingresos, porque no es sostenible hacer ningún tipo de evento, ni en la vida real, ni en lo online, ni en lo offline, si uno no genera ingresos. Entonces, creo que es importante disociar estos dos segmentos en los que nos encontramos al contacto inmediato, a un envío de información, de datos, de contenidos, de forma directa, pero sin contacto físico. Sabemos que estamos llegando a más gente, pero no los conocemos, no los podemos ver. Y este otro segmento de no los vamos a poder ver, pero los vamos a poder enumerar. Por cuántos participan, por cuántos me consumen, a cuántos le interesa, qué o tal cosa, y el poder de elección. Y como bien decías, así como la cultura, la producción cultural, ciertos ámbitos de la producción cultural son un factor de exclusión, la virtualidad también. La encuesta de la GETIC del 2017, si no me equivoco, decía que el 67.5% de la población boliviana accede al Internet para, en su mayoría, conectarse con las personas, con los seres queridos, y esto por tema de costos. No es lo mismo una persona que se conecta con 2 bolivianos, que compra sus paquetes de 2 bolivianos de 70 megas y WhatsApp ilimitado, que la persona que tiene una conexión estable ADSL o Wi-Fi en su casa, que puede traficar muchos contenidos. Es totalmente diferente la elección. Quienes únicamente tengan el WhatsApp como una fuente diaria de ingresos de datos de Internet, van a poder ver imágenes, videos que les llegan a su WhatsApp, y 70 megas, que 70 megas no es ni la reproducción de un video en YouTube. Entonces tenemos que, y además quienes tengan el conocimiento, creo que esa es la transversal de todo este tiempo que hemos atravesado, entender que nuestros factores de distribución de contenidos, que nuestra llegada se termina circunscribiendo a un mismo círculo. Este no es no podemos tomar esta cuestión como si fuera algo totalmente negativo, porque tenemos que tener claro nuestros alcances. En ese punto están los programas como el tuyo, el canal estatal, que pueden ayudar a difundir a un
a un espectro mayor de posibles consumidores, de posibles ciudadanos interesados en la producción cultural y fortalecer aquello que en lo independiente, que tiene sus limitaciones, se está haciendo. Claudia, en esa medida, si bien ya, digamos, concretamos el ámbito de la llegada y la virtualidad con un punto de vista que es el que nos estás mostrando ahora, tendríamos también que posicionarnos del otro lado. Es decir, si bien han habido muchísimos artistas que han empezado a realizar festivales, encuentros, lanzamientos de sus, digamos, de sus sencillos a través de las redes sociales, conciertos para presentar discos, otras obras de teatro, ¿cómo podríamos entonces analizar esa cantidad, atiborramiento total de propuestas, de carteles con actividades, de presentaciones constantes, cuando también nos enfrentamos a una posible fragmentación aún mayor de un público que no puede estar en toda, que no puede abarcarlo todo, tal como sucede con las series televisivas, con las series que ahora llegan por las plataformas, ¿no? No podemos ver todas las series, antes podíamos ver las 3 más buenas que había, pero hoy ya realmente no hay forma de acaparar toda la cantidad de producción que se está haciendo en el ámbito audiovisual. ¿Qué pasa, por ejemplo, en nuestro país? ¿Cuál ha sido tu percepción en relación con ello? Muchísima actividad, muchísimas propuestas, tanto, digamos, cobradas y gratuitas. ¿Cómo nos enfrentamos a eso? ¿Cómo en ese caso entonces analizar desde la gestión la calidad de propuestas, la renovación de las propuestas? ¿Cómo lo ves? Hemos trasladado, ¿no?, los talleres, las conferencias, los encuentros a lo virtual, los congresos, y se ha hecho posible conectarse con más gente, tener voces diversas, de una forma más contundente, porque es más fácil conectarte a tu computadora que viajar a X ciudad para poder encontrarte o hacer un foro. Evidentemente no es lo óptimo, pero hay cuestiones de creación, de discusión académicas que se dan en un círculo que se expandirán para los interesados en términos de presentación de contenidos, obras de teatro, conciertos y todo lo que sea las artes vivas que necesitan un espacio y el público para existir. A mí me da mucha pena realmente la cantidad de cosas que nos hemos perdido. ¿Cómo medirlo? Creo que tenemos que comenzar a hacer alianzas con gente que sabe de Big Data, por ejemplo, que nos enseñen a ver cómo. Hay muchos de estos manuales, ¿no?, que te dicen, si pagas no sé qué de Facebook, si haces no sé qué de Twitter, vas a llegar a tal o cual persona. Esto funciona posiblemente en Europa, posiblemente tampoco ahí, pero nuestra realidad es totalmente diferente y tenemos que aprender a leerla. Así como antes no se consumía todo, los espacios tampoco es que tenían el aforo totalmente lleno. Creo que hoy tenemos que entender que la virtualidad, el consumo cultural, es una herramienta que tiene que fortalecer lo que hagamos en lo offline. No es llevar todo a lo online, porque ahí no vamos a poder medir algunas cuestiones. Yo estoy trabajando en una encuesta en datos sobre consumo cultural, y los datos que se lanzan de teatro a partir de una encuesta que hizo el INE es ¿cómo va la gente al teatro? Mayormente va porque alguien le lleva. ¿Cómo llevamos, cómo hacemos esa difusión en Internet? ¿Cómo alguien en Internet le lleva a un Facebook Live a otra persona para que se entere del teatro, o de la música, o de lo que sea? Entonces tenemos que comenzar a trabajar con otros criterios, con otra mirada, con otra sensibilidad de este contexto que vivimos, que es totalmente particular. Te agradezco muchísimo el dato que nos das. Sería interesante que nos puedas compartir la encuesta que has mencionado, para también compartirla y pues lanzarlo también al diálogo, ¿no?, a la reflexión, al debate, que es lo que quizás más nos gusta hacer, porque en ese debate de intercambios de ideas
finalmente terminamos creciendo todos. Claudia, te agradezco muchísimo la entrevista. Te voy a volver a molestar cuando ya estés presentando la investigación que tienes por ahí escondida, de la cual no has hablado. Seguramente algunos de estos datos son parte de la investigación y no nos cuentas, pero sabemos que todavía no la has lanzado oficialmente, así es que vamos a estar por ahí como que molestándote cuando la lances para conocer, porque es súper interesante que la idea surja de una gestora, de una investigadora y no de una institución o de una ONG, que es a lo que estamos prácticamente acostumbrados, porque también son las personas que tienen las posibilidades económicas para hacerlo, pero me parece súper interesante lo que propones y bueno, todo el trabajo que vienes realizando desde la gestión cultural. Muchas gracias. Gracias, Saraí. Yo creo que en 3 semanas nos contactaremos para ya lanzar este ensayo de consumo cultural. Para finalizar, te robo 1 minuto. Es importante entender que el consumo no podemos, en este tiempo en el que hemos sido encerrados tras un gobierno de facto, tras un golpe en el que ha desmantelado las instituciones culturales, que las ha dejado endeudadas y que además nos ha puesto en una situación bastante compleja en el tejido cultural, pensar únicamente en el ciudadano como consumidor. Cuando hablamos de consumo cultural tenemos que pensar desde la perspectiva de quién tiene la posibilidad de consumir y quién no tiene la posibilidad de consumir. Creo que es más importante pensar quién no tiene la posibilidad de consumir y por qué no la tiene. No creo, por lo que estoy trabajando, no tiene que ver únicamente con acceso a la tecnología. Tiene que ver con factores de educación, factores culturales y desde la sensibilidad que nosotros podemos transmitir como trabajadores de la cultura. Entonces, nada, ahí en 3 semanitas nos vemos. Genial, muchas gracias, Claudia, te agradezco muchísimo. Sin duda alguna tienes toda la razón y de hecho el mismo término de consumo también está ahora mismo en tela de juicio, porque no se trata de consumir como consumimos una manzana o una pera, se trata de un tema que tiene que ver con apropiaciones, que tiene que ver con el tipo de apropiación que a mí me interesa hacer, del cual yo me alimento para mantener mi vida en cierta medida y que no necesariamente coincide con las otras apropiaciones o con las llamadas apropiaciones culturales que conocemos tradicionalmente. Y en esa medida yo creo que la discusión pues viene desde el mismo concepto, cómo le llamamos a esta otra manera de acercarnos a nuestros elementos culturales. Mil gracias, Clau, te voy a molestar en 3 semanas, te agradezco mucho, pasa buena tarde. Gracias, chao. Que te vaya muy bien, muy bien.